en estos cerros se encuentran los restos de al menos 3.000 detenidos desaparecidos. El 19 de agosto de 1936, a pocos días del inicio de la Guerra Civil Española, numerosas personas fueron detenidas, torturadas y hechas desaparecer en la ciudad de Granada. Ese mismo día, un maestro, un poeta y 2 banderilleros compartieron sus últimos instantes de vida. Este es el único recuerdo que tenía mi padre de su padre, de mi abuelo, porque la noche que se lo llevaron, mi abuelo se lo dejó en casa y mi padre lo guardó toda su vida como recuerdo. Entonces, desde pequeña yo siempre le decía que el reloj de mi abuelo, que lo quería yo, que tenía que ser algo para mí, porque yo veía que él le tenía tanto cariño que entendía que era algo que yo quería. Soy nieta de Dioscoro Galindo González, maestro de escuela fusilado en Pulianes. Lo fusilaron en el año 36, el 18 de agosto, junto a García Lorca, Galadí y Arcollas. Yo me llamo Francisco Galadí Marín y yo soy nieto de Francisco Galadí Mergar, fusilado junto a García Lorca. Que se encontraran un maestro, un poeta y 2 anarquistas banderilleros, realmente es un azar, pero es también algo muy simbólico, algo que te hace pensar que el azar a veces tiene sus caprichos, ¿no? Porque realmente el poeta era un símbolo de, digamos, de los círculos intelectuales más brillantes de aquel momento, de la élite intelectual, la que movía la vanguardia de este país. El maestro era nada menos el que tenía que llevar a cabo el gran cambio social que representaba democratizar, socializar la educación, y los 2 banderilleros de alguna forma, que eran los más populares, porque eran realmente unos valientes en el ruedo, se les conocía por su valentía rojo en el ruedo, acostumbrados a desafiar a la muerte, pues bueno, son los que, digamos, los hombres de acción, los que de alguna forma se enfrentan a golpe militar como hombres de acción y son los que resisten en el Albaicín. Se le vio caminar por una calle larga, salir al campo frío con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que el crimen fue en Granada, ¿sabés, pobre Granada? En su Granada. Yo decidí hacer una tesis doctoral sobre la obra de Lorca, sobre, concretamente, las raíces rurales de su obra, las raíces granadinas, campestres de su obra. Y fui a Granada el año 65. Eso fue unos años después, ¿no? A hacer la tesis pensando que iba a hacer una tesis doctoral sobre la poesía, y aquello se convirtió en una investigación sobre su asesinato. Yo sé que estás aquí, vives dentro de nosotros, pero sobre todo, vives dentro de mí. Yo sé que estás aquí, aunque no podamos verte, ni hayamos tenido el placer de conocerte. Aquí en Granada todavía hay mucho miedo, parece mentira, han pasado ya más de 70 años y todavía hay miedo a hablar.
Todavía los que estamos en la memoria histórica nos sentimos que estamos a contracorriente, luchando contra unos poderes fácticos muy potentes que dominan la ciudad. Y bueno, ahora mismo estamos aquí en la fosa más polémica, la que queremos abrir para comprobar. Bueno, queremos abrir por dos motivos. Uno de ellos es pues, porque la familia del maestro, de Dioscoro Galindo, y la familia del bandillero Francisco Galadí quieren cumplir los deseos de sus padres. Yo busco al maestro porque mi padre murió con la pena de no haberlo podido localizar y con la tristeza absoluta de haber perdido a su padre y no saber realmente dónde estaba. Entonces yo lo único que quiero es la certeza absoluta de que sus restos están en un sitio determinado donde nosotros podamos poner nombres y apellidos y cerrar de una vez por todas la herida abierta que quedó. Por mi padre, él siempre tuvo en la cabeza el dignificar a su padre. Él no podía pensar que estuviera en una cuneta tirado como si fuera un perro. Y era una dictadura, y dura. Y la gente me hablaba poco a poco con miedo de lo que había pasado en la guerra. Porque ellos no podían decir nada. Yo era un extranjero, ¿sabes? Que yo no estaba en peligro. Pero la gente que me hablaba sí tenía que ir con cuidado. No sabían quién era yo. Y me costó trabajo entrar allí. Pero poco a poco me fueron contando lo que fue allí la guerra y la represión fascista, que fue brutal. Y Lorca fue una víctima. Entre 8.000 o 9.000, no sabemos todavía cuánta gente fue fusilada. Arriba, escuadras a vencer, que España empieza a amanecer. ¡España! ¡Pura! ¡España! ¡Norte! ¡España! ¡Bien! ¡José Antonio, primo de Riera! ¡Gloriosos caídos por Dios y por España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! Venga, vámonos, camaradas, que ya empezó la liga. Para los militares franquistas, tan peligroso era coger un arma y defender la causa del pueblo con la arma en la mano, como transmitir conocimiento, transmitir la palabra. O sea, y damos cuenta un poco cómo para ellos todo era en rojo, y había que extirpar la mala semilla. Estas heridas no se han cerrado nunca, porque las familias no han podido buscar a sus muertos. Las heridas están abiertas todavía, y solo se cerrarán cuando estos cuerpos sean localizados. Bueno, hay muchísima gente que no quiere por qué remover dolores, injusticias, asesinatos, sangre, pero yo creo que se tiene que hacer justicia, se tiene que decir que estas personas son perros y no pueden estar tirados en una cuneta, y son personas que han sido asesinadas sin haber hecho nada, solamente tenía a lo mejor una idea no es para matar a una persona. Es cuando empezamos todos los años a hacerlo. Y entonces allí surge una cosa tan espontánea, pues que surge cualquiera que llega, que empieza a recitar. Hay noches de una emoción especial, ¿no? Un año aparece un señor que también escribe con 80 y pico años, y empieza a recitar y empecemos todos a llorar, ¿no entiendes? Son unas sensaciones muy fuertes saber que estamos en el sitio donde hay tantos muertos. Aparte nuestro Lorca, lo conmemoramos a Lorca, pero tantos muertos que hubo y tanta barbarie que se hizo. Esto es la conmemoración de todo. Mataron a Lorca por muchas razones. Tenía todo en contra aquel verano del 36, cuando vuelve a casa y además vuelve a Granada.
para despedirse de su familia. Él no sabe que va a ser una despedida final. Se va a despedir porque va a ¿dónde? Va a México. Aquel verano iba a México a ver sus obras puestas por Margarita Xirgu, que era su actriz preferida, que estaba en México. Tiene todo en contra. Es famoso, gana dinero. Las derechas no le pueden ver porque no es que sea rojo, pero es revolucionario, sin partido. Él quiere una España libre y culta, y desde luego no quiere una España de derechas. Está muy identificado con la República y también tiene el problema de ser homosexual en una sociedad agresivamente machista, y tiene la desventaja de tener una familia rica en Granada. Su padre es un terrateniente rico y la gran mayoría de los terratenientes son ricos, sí, pero también son de derechas, y el padre de Lorca no es de derechas. En la Audiencia Nacional. ¿Y aquí hemos venido? Hemos venido a entregar los papeles para poder recuperar los restos de mi abuelo, que está enterrado en la fosa común junto a García Lorca. Con la ley de memoria histórica se van a definir fosas comunes, evidentemente. Hay que ver y hay que calcular el número exacto de huesos que se van a someter al análisis genético. No se pueden analizar todos, lo primero que hay que ver es que haya una adecuada población de familiares de referencia para poder estudiar. O sea, el ADN que tiene un hueso no tiene absolutamente ningún valor de identificación si no tenemos familiares con los que comparar. Entonces, claro, primero hay que ver las fosas comunes que se abren, quiénes pueden ser las personas que murieron allí, dónde están los familiares, si quieren colaborar, y a partir de ahí, pues lógicamente, iniciar el propio proceso de identificación. El conflicto para que no se abra la fosa es porque se opone la familia de García Lorca. ¿Usted ha tenido un contacto con la familia Lorca? Yo hace ya cosa de un par de años, unos 2 años, hablé con la sobrina por teléfono. Quedamos en vernos para hablar del tema, muy bien, pues ya está. Ella fue la que me llamó a mi casa, pero posteriormente ya no ha vuelto a llamarme más. Yo quise tener el testimonio directo y personal de la familia Lorca, y efectivamente le pedí una entrevista a Laura García Lorca. Nos reunimos y estuvimos hablando de todo esto. Entonces yo vi que ella, bueno, no sale de su argumento ya súper conocido de que en caso de abrir esto va a suponer un espectáculo mediático y un circo mediático. Ella no sale de ese argumento. Ella dice que las cosas están bien como están, que esto que yo llamo la geografía del terror, ellos lo consideran ya un sitio histórico y que debe quedarse así, que así lo quiere el destino. Y bueno, y ante eso es imposible seguir hablando, porque yo le preguntaba, bueno, pero es que hay 2 familias, que son los Galindo y los Galadí, que desean desenterrar los restos de su abuelo. ¿Sería posible? Y entonces ella respeta ese derecho, pero realmente lo que quisiera es convencer a la familia Galindo y Galadí de dejar las cosas como están. Ya te dije que se estaba organizando y gorda. Bueno, Paco. Pues nada, ya vamos, estamos consiguiendo, ¿no? Sí, ¿ya? espero. Han sido muchos años de lucha para que haya justicia. ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco Bahamonte! ¡Presente! ¡Caídos por Dios y por la patria! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Una y no 51! ¡España! ¡Una y no 51! ¡Viva la patria! Mi abuelo, para que se dé cuenta, se movía en un mundo de derecha cuando era de izquierda total. Normalmente el mundo de los toros es un mundo de derecha, y en aquellos entonces el mundo de los toros de aquí de Granada era un mundo de mucha derecha. Entonces, claro, aparte de ir a por él, porque era un destacado dirigente de la CNT y FAI, pues fueron buscadas porque
por lo mismo, porque era de izquierda en un mundo de derecha. Alcoyas Cabezas no tiene descendencia ninguna y por tanto, de hecho, ha sido muy difícil reconstruir su biografía a través del libro. Lo poco que sabemos de él lo sabemos a través de Galadí, a través del nieto, de Francisco Galadí Marín, y de él pues han desaparecido muchos documentos, tanto de uno como de otro. El gran problema al que nos enfrentamos los investigadores o los periodistas en este caso cuando vamos a abordar un tema de esto es que han desaparecido documentos. ¿Por qué? Porque después de ser fusilados y rápidamente iban a sus casas a registrar las casas y a requisar, a incautar todo lo que hubiera de ellos y a quemarlo y destruirlo. A veces incluso las familias, por temor a represalias, acababan destruyendo esos mismos documentos. La familia, mi abuela, su hijo, todos fueron una familia muy represaliada. No solamente la figura de mi abuelo, fue la figura de toda la familia. Entonces el apellido Galadí aquí ha sido muchos años un apellido maldito. Yo conocí a un hijo de Galadí, del banderillero que vivía en el Ralejo, que éramos amigos míos, que ya murió. Y entonces él me hablaba mucho de su padre y me hablaba de lo de Lorca cuando se lo llevaron. Por eso se sabe que está por Vilna. Seguro, seguro está por Vilna. Que sea la curva, que sea el hilo torcido, pero Vilna está. Ellos eran muy afamados banderilleros, pero la misma pasión que ponían al ruedo, digo yo, la ponían también en la lucha sindical. Entonces ellos defienden los intereses de esos trabajadores, los derechos elementales de esos trabajadores en unos momentos muy difíciles, cuando la patronal, aquí en Granada, no reconoce ningún tipo de derecho y ante cualquier reivindicación responde con despido, responde con represión, responde de una forma despótica, casi hasta la humillación. Entonces ellos se ven obligados a enfrentarse a esa patronal intransigente, prepotente. Efectivamente, su vida entera está marcada por ese desafío permanente al límite, ¿no? En el ruedo ante el toro, en la lucha sindical ante la patronal y en este barranco ante un pelotón de fusilamiento. La noche que los fusilaron eran los 4 que estaban en la colonia, eran ellos. Era mi abuelo, era Joaquín Arcolla, el maestro de Puliana, Dioscoro Galindo, y posteriormente trajeron a García Lorca. Y ya cuando al amanecer fue cuando lo sacaron y los fusilaron, lo dejaron tirado aquí en una cuneta. Hablo a través de la boca de mi padre, evidentemente, y con todo el amor que él sentía por su padre. Él contaba que era una persona muy cercana al pueblo, un amante total del trabajo que realizaba, en sus enseñanzas muy liberal. Como digo, una de las pocas fotografías que nos quedan del maestro Dioscoro Galindo, un hombre pues, formado en la Institución Libre de Enseñanza, un hombre comprometido con la reforma educativa de la República, que participó de forma activísima en las llamadas misiones pedagógicas, iban por los pueblos pues, con poetas como García Lorca, con intelectuales, con artistas, para llevar la cultura a los pueblos, que es lo que quería la República. Lo detienen por ser maestro nacional rojo, ni más ni menos, porque no tenían nada en contra de él, o sea, no tenían un papel que les dijera que él pertenecía a nada. Y una de las acusaciones más curiosas que he conseguido detectar es el que le acusaban de negar la existencia de Dios. Es curioso el peso de la religión en esto de la guerra civil, que conecta por otra parte, digamos, la responsabilidad que tiene la jerarquía católica, y hablo de la jerarquía católica concretamente, de los obispos, ¿no? La responsabilidad que tienen en dar un soporte ideológico al convertir en cruzada la sublevación de Franco. ¡Esta es la España que queremos! Ay, estamos en las pencas, las tribus. Ay.
Ay, Federico García Lorca llama al agua Guardia Civil. Llama a la Guardia Civil, ay, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz, que mi talle se había quebrado como caña de maíz. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que me quieras y me llores en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con beso y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero y me quieres siempre ardida, con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no te des y yo no te lo pida, será para la muerte que no deja ni sombra por la carne estremecida. Había mucha gente que no podían ver a Lorca y la delación, porque realmente lo que no sabemos del todo es quién delató a Lorca. Yo creo que fue Ramón Ruiz Alonso, que fue un exdiputado de derechas por Granada. Y este hombre no aguantaba a Lorca. Yo creo que fue uno de los delatores. Pero claro, ellos eran un grupo ultracatólico, ultraderechista, ultratradicionalista, prácticamente fascista. Y Lorca para ellos era el enemigo. Según ellos creían, pero eran unos fanáticos, es la palabra, eran fanáticos. Ellos estimaban que él había corrompido a la gente con su obra, que Yerma era una vergüenza y un ataque a los valores tradicionales de España, etcétera, etcétera. Y cuando empieza la guerra y fracasa el golpe de Estado, que es lo que pasa, que el golpe de Estado fracasa y todo se convierte en guerra civil. Cuando ocurre eso, pues Lorca está en Granada. Sí, suma magnífico, por los cojones. Antonio Jerónimo de la Muñeca, el único fascista. Arriba España y muerte al robo. Súmame, y muerte al robo. Arriba España y muerte al robo. ¿Qué opina usted de su Yo soy fascista. ciudadano, Sí, soy fascista. de su conciudadano Federico García Lorca? Ese era un maricón. ¿Y qué más? No sé, su opinión. Buen escritor, pero maricón, punto. ¿Y entonces? Una equivocación que si no lo matan, no hubiera sido lo que es ahora mismo. Los mismos verdugos, los mismos falangistas decían que habían matado a Lorca y por el rojo y maricón, ¿no? Eso era uno de los insultos, ¿no?, que solían darle a Lorca, ¿no? De hecho, uno de los verdugos, uno de los pistoleros, que ahora se conoce el nombre, José Luis Tres Castro, ¿no?, ha sido investigado, y resulta que este se jactaba en un bar de Granada de haberle metido un tiro por el culo a Federico García Lorca. Se oyó la voz del Moecín delgada como una fuente, y por el aire doliente bajó una paloma helada para besar en la frente al poeta de Granada. Rosa, la de los Camborios, gime sentada en su puerta medio viva, medio muerta entre paños mortuorios. Y a la luz de los velorios, con pena de Jarmín Chico, muestra sus pechos helados cual dos palomas sin pico, heridos y ajusticiados, lo mismo que Federico. ¿A dónde te llevaron con tu secreto? Porque tuvieron que matar contigo flor y soneto. ¡Cómo gemía! ¡Cómo gemía! Dentro de aquel esqueleto la poesía. Todo estaba en marcha hace algunos meses, conducido por el juez Garzón, que es un juez
muy famoso internacionalmente, que se ha declarado competente para llevar a cabo la investigación. Y en este momento ha entrado el Estado para pararle los pies. El Estado, y tenemos un gobierno socialista, que no quieren que se haga de esta manera. La ley de la memoria histórica se ha quedado un poco corta en este país. Era muy corta, la han extendido un poquito más, pero sigue siendo corta. O sea, realmente no han dado la libertad que se esperaba para todas las personas que la reclamábamos. Yo no sé si ya realmente esto tiene arreglo o van a poder hacer algo más, pero me parece a mí que esto se queda como está y no es suficiente. El Estado hasta ahora no ha asumido el deber de buscar a los muertos de la guerra. Y esto a muchos nos parece muy injusto, porque el bando triunfador sí que montó una causa general para buscar a todos los cadáveres de los suyos asesinados por los republicanos. Un minuto de silencio por los 2.400 granadinos que fueron asesinados en esta tapia, pero también por todos los que cayeron, todos los desaparecidos. Muchas veces no sabemos ni dónde están, que sabemos que fueron enterrados en las cunetas. El humano necesita cumplir el ritual de la muerte, es decir, el ritual del duelo, y si no se cumple siempre queda una gran herida abierta, una gran desconfianza y un desconsuelo. Es decir, es algo de humanidad, porque el no devolver a su persona, el no ver a la persona, supone un gran dolor que no se cura nunca. Nadie tenía voluntad de morir al pie de un olivo, ni de morir en una cuneta, y además que fuese abandonado pasto de las alimañas como se practicó. Nadie. Así que cualquier dejar las cosas como estaban, cualquier dejar las cosas como están, significa que se siga imponiendo la maldición de los asesinos, la voluntad de los criminales. Vengo de Chile, un país que como muchos otros ha tenido que sufrir el dolor de la desaparición. En esta fosa común están enterrados clandestinamente más del doble que todas las víctimas asesinadas durante la dictadura del general Pinochet. Una dolorosa relación que para mí comparte una importante unión al descubrir que un pedazo de la memoria de mi país se custodia y conserva en Granada. En Chile la violencia fue muy dirigida, fue muy pensada. De las listas de las personas detenidas desaparecidas, realmente es difícil encontrar una persona que por casualidad fuera asesinada. No, había listas perfectamente establecidas. Había una premeditación antes del golpe de Pinochet, antes del golpe de Estado, una premeditación absoluta. Yo creo que estaba preparado y que estaba preparado con mucha anticipación. Sin embargo, en España no. En España fue más indiscriminado. La violencia fue más por mantener un régimen de terror. No olvidemos que el régimen franquista colaboró muy activamente en ciertas prácticas o en ciertos desarrollos de cuerpos represores en la República de Chile. De manera que no solo es que había una inspiración, había una colaboración flagrante. Y curiosamente para la represión, no precisamente para el desarrollo. Que en el Cementerio General de Santiago, en el patio 29, había un número superior a 300 personas que habían sido sepultadas como NN y que nosotros queríamos que ese patio se investigara y se pudiera exhumar. Al inicio de la transición, en 1990, era como impensable que ese patio se pudiera exhumar. Pero logramos en septiembre de 1991 la exhumación del patio. Ya no quedaban las 300 tumbas que se habían denunciado en 1979 a la opinión pública y al tribunal,
sino que se encontraron solo 107 tumbas. Viviana Díaz Caro, hija de Víctor Manuel Díaz López, detenido desaparecido desde el 12 de mayo de 1976, fecha en que fue detenido por agentes de la DINA, y desde ese momento nunca más nosotros volvimos a verlo. Detenido desaparecido es una categoría que nunca antes en Chile había existido, de que las personas después de ser detenidas desaparecieran, y durante muchos años nos llevó a nosotros como organización a tener que salir a la calle y convencer a nuestros propios compatriotas que estábamos frente a una situación nunca antes conocida. Todas las prácticas llevadas a cabo por el régimen pinochetista fueron miméticamente copiadas y mejoradas en algunos casos del régimen de Franco. En el año 2001 se firmó un convenio entre la Universidad de Granada y el Ministerio de Justicia de Chile y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por medio del cual se trasladaban a Granada para que estuvieran depositados durante un periodo mínimo o inicial de 75 años una serie de muestras biológicas de referencia, o sea, pequeñas manchas de sangre, pequeñas muestras de saliva de familiares de detenidos desaparecidos. Se logró con el director del Servicio Médico Legal, con el Ministerio de Justicia y a través de la Cancillería, mandar alrededor de 300 muestras a Granada. Esas muestras están aquí desde ese momento del año 2001 depositadas y a disposición del gobierno chileno para o bien ser enviadas allí en caso de que sea necesaria, todas ellas o algunas muestras de ellas que se soliciten, o bien para que pudiesen ser analizadas aquí en caso de necesidad. El solo hecho de que nos hermana una historia con España, donde uno creció sabiendo lo que había sido la guerra civil de Franco en esa época. Nosotros no vivimos una guerra, nos dieron un golpe de Estado, terminaron con un gobierno presidido por el doctor Salvador Allende, pero decirle que nunca pierdan la esperanza de todo lo que ellos puedan dar para lograr con el objetivo de abrir las fosas comunes, aunque haya pasado el tiempo. Yo conocí al enterrador de Lorca, yo creo que lo fue, en el año 1966, cuando yo estuve en Granada haciendo mi investigación. ¿Tú crees que aquí, bueno, en este olivar, en este rodaje aquí, sí, había muchos, entonces, no solamente aquel día, sino otros días? No, aquí no hay nada más que eso. Aquí no está nada más que el maestro Escuela Juliana, los dos hijos. ¿Los banderilleros? El Galadí, el Cabeza y Lorca. Él tenía, creo que 16 años, cuando la guerra, lo llamaban Manolo el comunista. Pues, si estaban medio enterrados, vosotros solamente había que llenar, acabar de enterrar. Joder. Y para salvarlo, pues uno que él conocía en Biznar, cerca, un falangista, pues en vez de matarlo, de fusilarlo, para salvarlo del fusilamiento, lo puso a enterrar a las víctimas, una tarea macabra. En este rato aquí, desde luego, más arriba, más abajo, pero en este rato... ¿Tú tienes la convicción total? Sí. Yo no creo que él estuviera mintiendo ni inventando. Desde luego, él sí enterró a gente allí y me lo contó sobre el terreno, con el miedo de que en cualquier momento pudiera aparecer la Guardia Civil. Soy la suave luz estelar en la noche. No te quedes en mi tumba y llores. No estoy aquí. No duermo. Y dicen que ya estaba muerto. Y dicen que ya estaba muerto, pero Lorca no murió aquel 19 de agosto, porque hay que morir 2 veces para morirse del todo. Ole, guau. Federico está en la historia.
con letras de oro. Mientras los viejos cuchillos se oxidaron bajo el polvo, mientras los viejos cuchillos se oxidaron bajo el polvo. Ya no puede ser estar como estamos, ahora por aquí, ahora por allí, ahora se corta la ED, como todo se hace aquí en España. Y esto ya es una cosa que ya tenía que estar solucionado y abierto y unificado y ya está. Y esto verlo como historia, no verlo como ahora uno en contra de otros, ni yo voy a pensar ni en contra de la familia de nadie, ni me interesa ni quiero. Nadie pretende que los restos de García Lorca se muevan de donde están, nadie. Y cuando digo nadie, me refiero también a la familia de Galadí. Solo pretendemos que los restos de nuestros seres queridos podamos recuperarlos o dejarlos allí, que realmente tampoco es la certeza absoluta de qué se va a hacer con ellos. Bueno, yo en esas cosas creo que los familiares son los que deben tener la palabra, porque todavía hay familiares carnales, pero vamos, por otra parte está la discusión de, claro, es un personaje público, es como si habláramos de los restos de Shakespeare. Yo estoy convencido de que no hay manera ahora de parar ese proceso, que España tiene que asumir su responsabilidad como Estado. Un silencio obligado ha borrado la huella del lugar, dando paso a una búsqueda inútil y dolorosa que enfrenta a familiares de las víctimas con una sociedad que se niega a reconocer los errores del pasado. No hay por qué hacer leña del árbol caído. Debemos pensar en lo que ya ha salido y no dejar que caigan en el olvido. Que no hay por qué hacer leña del árbol caído. Debemos pensar en lo que ya ha salido y no dejar que caigan en el olvido. Respeto y dignidad y que descansen en paz. Desde la humildad canto a la sociedad por los seres queridos y los desaparecidos, y por los seres queridos y los desaparecidos.